la pura cagada esa. Porque van a venir los chiquillos. Van a venir los chiquillos. Hola, muy buenas tardes. El Movimiento Valparaíso Ciudadano ha generado un nuevo ciclo de conversaciones con una serie de 7 programas dedicados a reflexionar acerca de Chile y del Valparaíso que queremos y merecemos, los que hemos denominado Valparaíso Constituyente, una mirada local. La idea de estas conversaciones es ir pensando la posibilidad de construir una nueva constitución, un texto que sea capaz de representar las necesidades e intereses de nuestro pueblo y que queremos reforzar en forma muy particular su articulación acá en nuestra ciudad de Valparaíso. Hoy nos convoca el tema Constitución y Derechos Sociales, y para el desarrollo de esta conversación hemos invitado a 3 importantes actores políticos y sociales. Primero que nada, desde el extranjero, desde Italia específicamente, desde Caserta, tenemos a Alejandro Mono González. Él fue apodado así desde su infancia por lo hiperactivo, cualidad que mantiene hasta el día de hoy, a sus 72 años. Ha tenido un activo trabajo tanto en Chile como en el mundo. Comenzó a pintar muros a los 20 años con la Brigada Ramona Parra, época en la que pintó el primer gol del pueblo chileno junto a Roberto Mata. Alejandro el Mono González ha hecho de la calle un lugar de aprendizaje y expresión artística y ha contribuido a transformar muros, edificios, galpones y plazas en beneficio de un mayor bienestar de sus habitantes. Trazador histórico de la Brigada Ramona Parra, acuñó también un estilo propio que representa nuestra expresividad nacional y latinoamericana. El Mono es también hoy un ícono para los jóvenes pintores actuales. Tenemos también a Eduardo. Bienvenido, Mono. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por estar en Valparaíso y en Chile. Acá, siéntete en familia. ¿Eh? Gracias por asistir. Tenemos también a Eduardo, Eduardo Lalo Cueto, vecino del Cerro Cordillera, presidente de la Junta de Vecinos número 79, guanderino de corazón, promotor del recurso de protección interpuesto por los habitantes del Cerro Cordillera en contra de la municipalidad porteña por el tema de los cierres de los ascensores del sector, principalmente los ascensores San Agustín y Cordillera, con la idea de que vuelvan a funcionar lo antes posible. Tengo entendido, Lalo, que ya empezó una marcha blanca en el ascensor San Agustín, ¿o no? Hola Claudio, muchas gracias y por la invitación. Y claro, ya comenzó el San Agustín desde el día de ayer a funcionar una marcha blanca con 0 costo para los vecinos. Y bueno, lo ideal sería que ya Valparaíso... ¿Ah? Ganaste el gallito. De a poco, pero este gallito yo creo que está toda la gente atrás mío haciendo fuerza para que esto funcione como corresponde, Claudio. Yo leí un comunicado del municipio hoy en donde dice que el medio de transporte, el ascensor en general, presentan el más seguro como medio de transporte para la gente en esta pandemia. Entonces, correcto. Debido a la lectura que tuve yo ahí en este comunicado, la pregunta mía es ¿por qué cerraron entonces? Pero bueno, esta es la gran pregunta que tenemos todos. Oye, gracias Lalo por venir a este conversatorio y por aceptar nuestra invitación. Bueno, y tenemos también a Mabel Zúñiga Valencia, profesora general de Educación Básica y magíster en Gestión de Políticas Nacionales, Convención en Educación y Cultura, presidenta además del Regional Valparaíso de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, dirigente también de la Mesa Social de Valparaíso, integrante del colectivo 19 de noviembre y Casa Memoria. Se inició la dirigencia social en los años 80 en su etapa estudiantil. Desde los 90 se incorporó a organizaciones de trabajadores como representante gremial del Colegio de Profesores. Además, es socia del Club Deportivo Estrella Roja. Eso. Bueno, yo también jugué ahí, así que tengo un pasado ahí rojo. Bueno, partimos. Gracias, Mabel, por asistir. Vamos a partir Gracias por la invitación. Gracias, Mabel. Vamos a partir con una reflexión que dice: Valparaíso, un miedo inconcebible a la pobreza, tal como lo escribió el gitano Rodríguez. En un relato de Nelson Osorio, le dice al cantautor: mira, gitano, no seas mentiroso. En primer lugar, tú no naciste pobre. En segundo lugar, los pobres no le tienen miedo a la pobreza, le tienen rabia, que es harto distinto. Rabia es lo que ha expresado el pueblo de Chile en el estallido social más importante de nuestra historia.
rabia ante la desigualdad. Que en Valparaíso ocurran grandes incendios prácticamente todos los años no es casualidad. Los problemas se arrastran desde hace décadas y a veces nos hemos preocupado más de realizar los mejores fuegos artificiales del fin de año del mundo que de nuestra propia ciudad. Con un 22% de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, Valparaíso es una de las comunas más pobres de Chile y su crisis lamentablemente, como todos dicen, aumentará. Es también una ciudad con un alto número de campamentos. Según datos extraídos de la encuesta CACEM, Valparaíso es una de las comunas con más asentamientos precarios del país, llegando a representar el 9% de los campamentos de Chile. Además cuenta con solo 0,52 metros cuadrados por habitante de áreas verdes con mantenimiento, lo que está muy por debajo de los 9 metros cuadrados que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En estos lugares las necesidades van más allá de los ingresos. Elementos básicos como el agua o el alcantarillado escasean o simplemente no existen. No hay caminos pavimentados y la mayoría están instalados cerca de las quebradas que son consideradas zonas de alto riesgo. Rabia. Al final es lo mismo de siempre: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades y la más absoluta desidia por parte de las autoridades. El derecho social es netamente reivindicativo, en especial con aquellos colectivos que han sido excluidos por alguna circunstancia social o política. Indígenas, niños, emigrantes, mujeres, personas con alguna discapacidad y otros grupos minoritarios. El derecho social es intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad, para velar por el reconocimiento de las personas afectadas. Entre los derechos sociales fundamentales que representan lo que hoy llamamos un Estado social, podemos señalar los siguientes: derecho a un empleo y a un salario justo, derecho a la protección social en casos de necesidad, seguridad social, despidos, desempleo, jubilación, maternidad, etc. Derechos a la vivienda, derecho a la educación gratuita y de calidad, derecho a la sanidad, derecho a un entorno saludable, al acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública de la comunidad, derecho a la alimentación y a la soberanía. Bueno, ahora vamos a partir, después de esta introducción, un poquito larga pero entretenida. Muy buena introducción. Preguntas. A cada uno le tenemos una pregunta, así que vamos a partir con la compañera Mabel. Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, está la pandemia? muchas gracias. Uf, no sé si es pandemia o es control social, ya estoy un poco confundida con esto. Para discutirlo. Incluso vamos a tocar en uno de los puntos más adelante ese tema. Oye, Mabel, considerando los derechos sociales que anteriormente indicamos, hay un par de ellos que te tocan directamente en tu actual labor como dirigente gremial, que son los derechos a un empleo justo y a una debida protección social. En tu opinión y en forma muy general, porque este tema da igual para largo, ¿en qué condiciones consideras que se encuentra el sistema laboral de nuestro país, en donde tenemos un sistema económico y social que evidentemente privilegia la rentabilidad de los negocios por sobre el bienestar de sus trabajadores? Lo primero que tengo que decir es que no hay un tema de esos derechos que nos afecte más que otro. Son un conjunto de situaciones estructurales en este país que fueron diseñadas de tal manera de segregar, explotar y generar la profunda desigualdad que hoy día existe. Entonces, en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras entendamos que todos esos son derechos que nos han negado a todos y todas y que nos corresponden por igual, vamos a poder ir corriendo los cercos para poder recuperarlos todos juntos, porque el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un aire limpio, el derecho a recuperar los bienes comunes, también son necesariamente y deben convertirse en una demanda del conjunto de las y los trabajadores. Ahora, específicamente en lo que tiene que ver con el plan laboral de la dictadura, el código laboral, los famosos estatutos, el estatuto administrativo para los funcionarios públicos, el estatuto docente para los profesores, ¿verdad? Y esta serie de cuerpos legales que se van armando para poder controlar, despolitizar y eliminar toda posibilidad de la clase trabajadora para poder avanzar en la búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, sin duda son diseñados precisamente, cuando José Piñera crea el plan laboral lo dice expresamente,
vamos a crear un plan, dice él, que despolitice a los trabajadores, que elimine la huelga, que es la gran herramienta de las y los trabajadores, y que empareje en términos de relación en las negociaciones a empleadores y trabajadores, como que si siempre estuviésemos en igualdad de condiciones, cuando todos sabemos que no es así. Y desde allí se desprende hoy día la tremenda desigualdad que existe, es fundamentalmente provocada por eso. Fíjate que según hoy día se corrió para marzo el tema del salario mínimo, ¿verdad? Porque el gobierno quiere subir 1.500 pesos. Efectivamente estamos en un proceso de pandemia, pero fíjate que con lo que hay acumulado del Producto Interno Bruto de los últimos años, si hubiese igualdad y hubiese una voluntad de repartir la torta, cada chileno y chilena le corresponden del Producto Interno Bruto 600.000 pesos mensuales. Entonces, y los salarios están por muy debajo de eso, sin considerar las condiciones de precariedad de los empleos. La subcontratación es una forma violenta, brutal, de segregar y de explotar. Las formas de los trabajadores eventuales, los trabajadores del puerto, una de las faenas más importantes de Chile, faena estratégica, son eventuales, se les contrata por turno. La gran cantidad de condiciones contractuales que hoy día existen, que además segregan e impiden la organización. Tenemos solo un 11% de trabajadores y trabajadoras organizados y se concentran fundamentalmente en las grandes empresas o en el sector público. La gran mayoría de los trabajadores ni siquiera puede organizarse en un sindicato, menos aún negociar y menos aún hacer una huelga. Entonces, claramente hay que derribar el plan laboral de José Piñera. Gracias, Mabel. Oye, te acortaste harto. Porque tenés cuerda para rato. Lo intenté, caché que tenía que separar. Oye, Lalo, desde tu visión como dirigente vecinal, claro, en uno de los cerros más emblemáticos de nuestra ciudad, el Cerro Cordillera, el cual históricamente ha contado con un importante trabajo comunitario, tanto en la parte baja, en la que tú representas, como en los sectores más alejados del plan. ¿Consideras que en nuestro país los derechos de tener un entorno saludable y una vida en comunidad armónica, tanto en términos sociales como ambientales, son respetados o a lo menos promovidos por el Estado? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Yo pienso que el Estado está como un poco al debe con respecto a lugares públicos y a los espacios. Hacen falta. Cada vez se va como desapareciendo y eliminando lugares donde puede existir una vida, yo diría que normal, como la que crecimos nosotros. Yo recuerdo que antiguamente uno bajaba al plan y teníamos la Plaza Victoria, un lugar que llegaba a dar gusto estar ahí. Teníamos para ir a hacer deporte, teníamos ahí donde está Falabella, ¿te acuerdas? El complejo de los Carabineros. La cancha de los Pacos. La cancha de los Pacos. Entonces, por darte unos ejemplos, ya no tenemos esos lugares, no se respetan los espacios, ahora no sé por qué motivo la gente cree que las plazas, las escaleras son lugares para ir a tomar. O sea, ni siquiera se puede transitar ahora de día, porque de repente 3, 4 de la tarde los cabros se toman las escaleras para ir a tomar. O sea, entonces, faltan muchas cosas, están muy al debe con muchas cosas que, al menos yo lo digo desde el punto de vista de dirigente aquí en mi sector, que es el barrio Puente también, pues claro, tú sabes que también transito mucho por la Plaza de Chauro, el Sotomayor. Entonces son lugares que en vez de ir ganándolo, los hemos ido perdiendo. Y ahí yo creo que gran parte, no sé si culpa, pero responsabilidad es de las autoridades, de planificar, de no ceder tanto a las grandes empresas, a la inmobiliaria. Y eso, yo pienso que ese es como un malestar y una molestia de la gran mayoría de los porteños. O sea, además de que la gente ya no tiene
dónde vivir por acá cerca al plan, y se está yendo a lo que tú mencionabas recién, a las tomas, las partes altas. Entonces todo se está, no sé cómo podría decírtelo, Claudio, se están perdiendo los espacios, se están perdiendo los lugares. Y eso es preocupante. De hecho, en Valparaíso, lo que relataba yo, por ejemplo, el nivel de áreas verdes acá en Valparaíso es bajísimo. Áreas verdes que están trabajadas. Tenemos menos de 1 metro cuadrado por habitante y la Organización Mundial de la Salud determina que a lo menos debieran ser 9 metros cuadrados. O sea, eso te demuestra que nuestra calidad de vida es bastante baja acá en nuestra ciudad. Ahora déjame mencionar algo. Ahora, lo ideal sería que también nosotros como vecinos, como sociedad, también nos hiciéramos cargo de eso, pero lamentablemente, y tocando el punto de lo que decía Mabel, con respecto a los salarios y todo lo demás, estamos viviendo en un momento que la gente tiene que hacer turnos largos, se encuentra totalmente ocupado en sus cosas, no les da tiempo como para participar, entonces la gente no se hace cargo de su entorno tampoco, o sea, tampoco nos podemos cargarle la mata a una sola persona, o sea, nosotros también somos responsables de eso, por eso nosotros también pertenecemos a las organizaciones como dirigencia y todo, para ver si intentamos de inyectarle ese tipo ¿cómo se llama?, de motivar a los vecinos a que se hagan cargo de los lugares, pero lamentablemente estamos viendo una etapa donde la gente tiene que trabajar el doble y no le da el tiempo suficiente como para poder hacer ese tipo de actividades y operativos y todo lo demás para poder recuperar los espacios. Correcto. Gracias, Eduardo. Oye, mono, Alejandro, en relación a tu vasta experiencia, sobre todo en el ámbito de la cultura, y en forma muy particular en el arte que tú desarrollas, que es el arte del muralismo, que es una expresión popular y urbana también, y la cual te ha dado un importante reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Lo cual creo que te da una visión más o menos integral de lo que está pasando con la cultura y la educación en nuestro país, donde su acceso ha estado constantemente cuestionado y que lamentablemente llega solo a una élite y no a la mayor parte de la población, que sería, pienso, el ideal. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Tú has recorrido el mundo en forma constante, te has relacionado con el mundo de la cultura, sobre todo la cultura popular, y lamentablemente aquí la cultura en nuestro país se entiende como un tema muy elitizado que cuesta que baje, o que suba, que es mejor dicho, que suba a la mayor cantidad de gente. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto, algo que nos pueda aportar en relación a esto? Mira, es súper interesante este tema y por eso incluso estamos peleando también por esto de la nueva Constitución. En el sentido primero que estamos hablando de que, por ejemplo, partiendo de la base del reconocimiento de nuestros pueblos originarios, que tiene que ver con las raíces, con nuestras identidades, que tiene que ver con las cosas que han sido muy menoscabadas, muy dejados de lado. La calle sucede lo mismo. Hay una cultura en la periferia, al margen del poder político y económico. El poder político y económico tiene su propia cultura y fomenta su propia cultura. Por ejemplo, una cátedra de muralismo es impensable en Chile, cuando, por ejemplo, Valparaíso está lleno de murales, de grafites, como por ejemplo el pueblo, que pudiéramos hacerlo no solo más organizado, sino que mejorar la calidad y desarrollar más esta cultura que es innata de la expresión popular. Alrededor de la Plaza de la Dignidad e incluso de todos los lugares donde se concentraban las manifestaciones en el estallido social, se produjeron manifestaciones culturales, carteles, rayados, expresiones, la gente hablaba, decía. O sea, después de tanto descontento, de tanta acumulación de rabia, la gente tenía que decir, expresar. Y ahí es donde se está expresando una cultura popular. Y ante eso, también tiene que ver con los cambios sociales. Yo siempre he dicho que en la medida que los movimientos sociales van avanzando, se van ganando los espacios, que fue en el gobierno de la Unión Popular, por ejemplo, la cultura como se desarrolló en la nueva canción chilena, viniendo desde La Violeta y con el desarrollo de los grupos como Inti Illimani, Quilapayún, Patricio Mann, etcétera, etcétera, la gráfica,
y el muralismo, que es patrimonio. Pero eso se creó en un movimiento en donde el pueblo pudo desarrollarse, expresarse y manifestarse. Pero hoy día, con las represiones desde la dictadura que hemos recibido de herencia, la ley antigrafitis que fuimos a discutir al Congreso tiene que ver cómo, además de controlar todos los medios de comunicación, la televisión, los medios de diario, etcétera, etcétera, también quieren controlar y quieren la calle. De hecho, cuando empieza lo del virus y la cuarentena, lo primero que aprovechan es salir y borrar todo lo que las manifestaciones alrededor de la Plaza Dignidad y de todos los lugares donde se había manifestado el pueblo. O sea, esa cultura popular del estallido también, o sea, es una forma, como decía la compañera, que no sabe si es el virus o es una represión social la que se está produciendo. Nosotros ahora debemos cuidarlo. Ahora, por ejemplo, estamos hablando también de la nueva Constitución, pero la nueva Constitución tiene una firma, y la firma es un puño. Es la explosión del descontento, y en esa explosión del descontento donde se produce esta expresión cultural extraordinaria. Extraordinaria. Sucedió en el gobierno popular y está sucediendo ahora. O sea, y vuelvo a poner un acento en que en todas las manifestaciones donde el pueblo va ganando el espacio, donde va produciendo la conquista de ese espacio liberador, es donde se producen estas expresiones culturales. No me cabe la menor duda, si después vamos a mirar con el tiempo, estos tiempos que nos está tocando vivir, las expresiones culturales, la canción, la gráfica, las expresiones que han estado saliendo, cómo se ha desarrollado, que va a nutrir, es la cultura popular que viene desde abajo. Ahora, la represión, el Piñera, el gobierno, tratan de controlar con las leyes, no solo reprimir con la fuerza bruta, sino que también con el control y la censura, y de cercar y no permitir estas expresiones culturales. Es gran tarea para nosotros los que estamos en la calle ganarnos nuestro espacio. Es ilegal, es clandestino, es reprimido, pero mira cómo hemos sobrevivido, por ejemplo, los que hemos empezado en la calle, ya llevamos hartos años algunos pintando, pero ahora viene una nueva generación de jóvenes que produjeron todo este estallido social, el cual de alguna manera ya estábamos cansados ya de los abusos y de las injusticias. Entonces, por lo tanto, esa expresión, o sea, ese estallido tiene una expresión cultural que hoy día estamos viendo. Y también es reprimida, no solo con la fuerza, sino que también con borrar, con blanquear, con eliminar todas las palabras que se digan, con la censura. ¿Ya? Así que la calle es el mejor, yo vuelvo a decir, los muros es la pizarra del pueblo. Ok, súper bien. Oye, en general, una pregunta para los tres, ¿ya? Como para ir entrando ahí a calentar motores y podamos compartir algunas opiniones también. Justamente lo que hacía referencia el Mono González, durante las últimas movilizaciones que comenzaron hace ya casi un año atrás, aproximadamente un 18 de octubre, la demanda más sentida de la población era tener mayores cuotas de protagonismo y, por supuesto, también mayor participación en las decisiones que como país debiéramos tomar. Ustedes, una pregunta para los tres, ¿creen que Chile cambió? ¿Creen que Chile es otro después del estallido? Mira, lo pregunto específicamente porque lamentablemente la pandemia, creo, no sé, habría que discutirlo, sí, pero estoy lanzando esta opinión, detuvo en cierta forma este importante proceso que contaba con un tremendo apoyo de la ciudadanía. Y además había un cuestionamiento lapidario hacia la clase política y las instituciones del Estado en general. Mirando esta reflexión, escuchando esta reflexión, ¿a ustedes les hace ruido o consideran que todavía están las condiciones adecuadas, más aún cuando se viene un proceso, un plebiscito, viene una serie de elecciones de alcalde, el próximo año tenemos elecciones de presidente, en fin, tenemos una nueva figura que es el gobernador regional que también entra a competir en términos electorales y a conformar una nueva dinámica a nivel regional? O sea, hay varios temas que están pasando y que, en definitiva, lamentablemente esta pandemia de alguna u otra forma como que aplacó en cierta forma lo que venía sucediendo. Oye, Eduardo, ¿tú tenías alguna opinión al respecto? ¿Te hace ruido lo que se está diciendo o definitivamente no compartes esta opinión? Mira, yo la verdad es que esperemos que después que pase todo esto, que venga el cambio que la gente necesita, la gente quiere. O sea, sabes que ahora estaba leyendo ahora aquí
es que antes del estallido, aquí en el país hemos vivido una desigualdad que no sé, es inconstitucional, po. Es inconstitucional. Mira cómo es la cosa. Es inconstitucional porque aquí dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es el artículo 1, con el que comienza la constitución de nuestro país. Y aquí hay mucha gente que vive de manera indigna. ¿Para qué hablamos de desigualdad? Entonces, si vamos a pelear por algo, que sea algo concreto, para que todos seamos iguales. Estamos iguales. Hay muchos puntos que se deben tocar con respecto a la Constitución. O sea, el asunto este de mira, lo tenía justo aquí a la mano, el asunto de la educación, la salud. Entonces, si vamos a pelear algo, que sea para todos iguales, que los derechos los tengamos todos de la misma manera y que no sean algunos pocos los privilegiados. Yo fui garzón y pucha, yo me llama la atención, trabajé en Viña y cuando llego a la realidad de Valparaíso es totalmente diferente. Entonces, no sé, ojalá que esto sí nos haga ruido a todos. Pero ¿sabes qué? Lo ideal sería que toda la gente que está peleando por esto y de los que algunos famosos quieren aparecer ahí por el solo hecho de que les suba el ego porque participó en el cambio de la Constitución, que sea por un bien para todos nosotros, no más nada más. O sea, ya hemos vivido 30 años con una Constitución que yo creo que la mayoría sabemos un resto nomás. Pero yo creo que ahora es tiempo. Es tiempo de que esto cambie y a luchar nomás para eso. Gracias, Eduardo. Oye, Mono, ¿y tú crees que la pandemia un poco aplacó lo que estaba pasando? Bueno, tú estás, ¿cuánto ya? 6 meses en Europa ya. Pero estoy bien informado de Chile, maestro. Oye, ¿qué opinión te merece este comentario que hice? Mira, yo creo, en primer lugar, y pongo mucho acento, en que lo escuché de un compañero el otro día en un otro conversatorio, en que decía que esta nueva constitución, la firma la tiene el puño. ¿Por qué? Porque no estaba en los programas de Piñera el llamar a un plebiscito, sino que la versión popular fue la que instaló este plebiscito y la nueva constitución. Incluso, de hecho, creo que en ese sentido soy partidario, por ejemplo, que el Estado o la nueva constitución permita que sea que el Estado o que el poder político sea controlado por la civilidad. O sea, estoy hablando de que sea participativo, consultivo, que los gobiernos locales tengan realmente participación, que es la base territorial. Usted va al Valparaíso, por ejemplo, el Cerro. O sea, ¿cuál es la realidad? La conoce la gente que ahí vive. La política hasta el momento siempre ha estado alejado y en las cúpulas. Y eso parte también del descontento y de las manifestaciones sociales en el sentido que no han sido escuchados, que no viven la realidad, que se reparten los grandes sueldos, que son los mismos apitutados, etcétera, etcétera. O sea, aquí la justicia está mal repartida. Incluso, de hecho, los carabineros protegen, digamos, las manifestaciones del retraso y reprimen las manifestaciones del apruebo. Lo mismo que dice esto, que es como un bozal de repente lo que sucede con lo del virus, pero también hay que tener cuidado, hay que cuidarnos ¿para qué? Para poder votar o para participar en la constitución. Pero además, te aseguro una cosa, que el estallido no está dormido, el estallido está ahí en latente, con respecto y atento, digamos, a los acontecimientos. O sea, aquí esto no se lo pueden controlar de nuevo las élites políticas. Y en eso tienen que entender las cúpulas políticas en ese sentido. O sea, el estallido no es una cosa que se soltó como los animales en un potrero que se rompieron la cerca. Para ellos puede ser eso. Y la reprimen, etcétera, etcétera. Acá es todo lo contrario. Está muy consciente porque el dolor y la acumulación, digamos, de las injusticias ha sido por muchos años muy grande.
Entonces, por lo tanto, en ese sentido, por ejemplo, yo parto de la siguiente base, o sea, parto de que, por ejemplo, que el Estado o la nueva Constitución proteja y controle los recursos naturales. Con los recursos naturales nosotros podemos, digamos, y debemos hacer el Estado, el financiamiento, digamos, de todo la cultura, la educación, la salud, la seguridad social, etcétera, etcétera. O sea, tenemos recursos inmensamente ricos que se los llevan. Las aguas están en propiedad privada, las riquezas, el litio, el cobre, etcétera, etcétera. O sea, volver a tener nuestros recursos en el poder del Estado que los administre y que los beneficios sean de beneficio de todos los chilenos. Entonces, por lo tanto, claro que, ¿me entiendes? Claro, claro como el agua. Oye, Mabel, ¿y tú al respecto de lo que estamos conversando acá? Yo creo que el proceso de cambio y de madurez del pueblo chileno a propósito de su descontento viene hace mucho rato. O sea, las distintas manifestaciones que se venían dando, Aysén, Freirina, Calama, ¿verdad? En distintos sectores, por el agua, por la Patagonia, ¿verdad? Las movilizaciones de los estudiantes secundarios, el poner el tema del lucro, que es esencial de este modelo, un concepto esencial de este modelo, haberlo puesto sobre la mesa, las tremendas manifestaciones contra las AFP. O sea, lo que pasa es que veníamos haciendo todas estas demandas como por sectores, ¿no? Como separaditos. Como los ambientalistas por el medio ambiente, los trabajadores en la suya, los estudiantes en la de ellos, los profes en la suya. Tremendas manifestaciones todavía. Te recuerdo la manifestación de los profes el mismo 2019, recorriendo de Santiago a Valparaíso. Las tremendas manifestaciones que se hicieron contra las AFP y la respuesta permanente de la élite política, porque no era solo Piñera, ¿verdad? Las respuestas del 2006, el 2011, las respuestas que se dieron a Aysén, las respuestas que se dieron a Freirina, todas fueron acuerdos entre la élite política para darles un dulce a los que se manifestaban. Entonces, finalmente, desbordadas las manifestaciones con distintas demandas que no terminaban en lo que la gente estaba pidiendo, sino que, por ejemplo, el tema de educación se sacó precisamente del documento que se entrega al Parlamento, se sacan precisamente los artículos que eliminaban el lucro. Y finalmente se hizo un híbrido raro y terminamos peor de como estábamos antes, porque terminamos con los consejos locales de educación, que han sido un dolor de cabeza, etc. La reforma laboral, que fue un chiste, porque al final el Tribunal Constitucional eliminó lo único bueno que tenía esa reforma laboral, ¿verdad? Entonces, al final, como te digo, los acuerdos de la élite política han jodido históricamente los sueños, las aspiraciones y los deseos de este pueblo, hasta que este pueblo entendió, a propósito de 30 pesos, entendió que todas las luchas radicaban en una sola lucha y que todas las demandas tenían que traducirse en una gran demanda. Entonces yo no creo que eso haya dormido, yo siento que el pueblo sigue madurando con distintos niveles de organización, con distintos niveles de conceptualización, pero esto se sigue madurando y como soy una convencida de que los procesos históricos son dialécticos, ¿verdad? Yo creo que efectivamente aquí ha habido un manejo político, ideológico de la clase dominante contra la clase trabajadora, tremendamente poderoso. Por eso decía antes que esto no es pandemia, esto es control social. Aquí nadie está preocupado que nosotros no nos enfermemos. Aquí solo están preocupados de que nosotros no nos movilicemos. Están solo preocupados, ¿verdad?, de confinarnos, de dividirnos, de aislarnos. Desde allí creo que estos son como las ollas a presión, ¿verdad? Y creo que el pueblo está en resistencia, o sea, tuvieron que entregar el 10%, que es terrible, porque es nuestra plata también, pero la gente desde el confinamiento se manifestó, desde el confinamiento. O sea, cuando los cabros en Valparaíso decían el otro día, nos niegan las calles y nos vamos a tomar el cielo, y elevaron volantines en varios cerros de Valparaíso en protesta,
O sea, además de poético, maravilloso, lindo, a mí se me pararon los pelos con eso. O sea, si eso no es resistencia, ¿qué es? Yo siento que hay un pueblo que está resistiendo y que está buscando la forma de poder alcanzar sus sueños. Y no va a ser fácil, porque efectivamente el acuerdo por la paz, el famoso acuerdo por la paz de la misma élite política, que fue absolutamente pensado para parar, frenar la gran movilización social que había en curso, para parar la huelga. Recuerden que hubo una huelga el 12 de noviembre de los trabajadores y las trabajadoras que paralizó por un día este país. Inmediatamente después de eso, este acuerdo surge como un dulce. Y ojo, porque efectivamente vamos a ir todos por el apruebo, pero yo creo que no debemos engañarnos ni permitir el engaño. O sea, nosotros incluso en la mesa social lo hemos discutido profundamente y en todas nuestras organizaciones, nos están dando un dulce y no podemos aguantar que esto sea un acuerdo igual que el del 89 o un acuerdo igual que el del 2011. No puede ser un acuerdo con las mismas características. Debemos votar por el apruebo, porque eso es rechazar una constitución política que viola, vulnera los derechos fundamentales de las personas. Cuando el compañero Eduardo decía que el tema de la vivienda, los espacios, las áreas verdes, si en Chile es el único país que en su constitución política no existe el derecho a la vivienda, sino que existe el derecho a la propiedad. Y cuando tú hablas de propiedad, pones el tema en el individuo y no en el colectivo. Por tanto, la posibilidad de planificarse la ciudad, cuando dicen hagamos gobiernos locales, pero si está la descentralización es solo administrativa, no es financiera, no es para la definición de políticas públicas. Las políticas públicas están todas coaptadas por el mercado. Entonces, la posibilidad que tenemos de crear comunidades, espacios verdes, áreas verdes, plazas, lugares de juego para nuestros hijos e hijas, esa posibilidad no la tenemos, porque está por encima de ese derecho, el derecho a la propiedad. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que ojo con esto, porque vamos a marcar apruebo, pero que no nos engañen, porque ni convención mixta ni convención constitucional son garantías de asamblea constituyente y de completa participación, porque precisamente dirigentes vecinales como Eduardo, dirigentes sindicales como yo, no podemos ser convencionalistas, porque tendríamos que renunciar a nuestros cargos. Estamos impedidos por ley. Están primero privilegiando a los partidos políticos que están legalmente inscritos, ¿verdad?, que son la élite, por sobre los movimientos sociales en esta convención constitucional. Nosotros hemos hecho un emplazamiento claro y categórico a las fuerzas progresistas, a los partidos que dicen ser progresistas, que no lleven sus candidatos, que se construya una sola lista a la convención constitucional con los movimientos sociales en esas listas, con dirigentes y dirigentes de los territorios, porque necesitamos una convención constitucional que tenga las mejores características de asamblea constituyente, con participación de todos los pueblos originarios. Necesitamos allí que estén todos los territorios, porque no es lo mismo hablar de medio ambiente, hablar de trabajo en Providencia que en Petorca. No es lo mismo. No es lo mismo para el dirigente vecinal de Las Condes que para el dirigente vecinal de Cordillera. No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros decimos tienen que estar expresados los territorios, tienen que estar expresadas allí las fuerzas vivas de este país, es también porque la gente pidió asamblea constituyente, porque en la asamblea constituyente subyace allí la profunda desconfianza que tenemos frente a la élite política. Los partidos políticos de hoy no son como lo que fueron, que es lo que puede recordar el mono, ¿verdad? Y que lo mencionaba a propósito de la Unidad Popular. Los dirigentes políticos de esos años, los partidos políticos se basaban en principios, en ética, ponían por delante un programa y no caudillos. Hoy día es distinto, hoy día se hace carrera política. La carrera política sujeta al cómo voy yo ahí.
Hoy día la política que algunos hacen, ¿verdad? Sobre todo los de la élite, ha sido para favorecer sus propios intereses, ni siquiera sus principios. Los humanistas cristianos no son ni tan humanistas ni tan cristianos, al parecer por lo que votan, ¿verdad? Los socialistas no son tan socialistas por lo que votan y lo que han votado en algunos minutos. Entonces, ¿cómo la gente va a confiar en los mismos de siempre? Y si le dejamos la responsabilidad a los mismos de siempre, lo que vamos a tener es la misma correlación de fuerza neoliberal, mayoritariamente neoliberal, que hoy existe en el Parlamento. Entonces, desde mi perspectiva, la resistencia popular y el compromiso de un pueblo organizado está precisamente en disputarles el poder en la calle y en las urnas, en empujar el cerco. Ese plebiscito existe porque nos movilizamos, porque ninguno de esos desgraciados que firmó el acuerdo nunca antes había pensado en cambiar la Constitución. Nunca antes tuvo la voluntad de hacerlo. Si lo hacen es por la presión del pueblo. Por lo tanto, el pueblo probó, está probado, que cuando empuja fuerte, firme, seguro, organizado, puede mover los cercos. Entonces, vamos a mover todos los cercos y no nos engañemos. Vamos a moverlo porque la única confianza que debemos tener es la confianza en nuestras capacidades, nuestra fuerza organizada y en los sectores populares que por años han resistido y hemos resistido. Entonces, yo creo en los procesos. Yo creo que el ambiente está líquido, nos están tratando de contagiar incluso para que no votemos, vamos a ir a votar igual, vamos a ponerle a prueba para decirle a esa constitución fraudulenta, espuria, desgraciada, ¿verdad? Vamos a ir a decirle que la rechazamos, pero vamos clarito, que no estamos aprobando el acuerdo de la élite política. Gracias, Mabel. Un poco, algunas reflexiones de la gente que nos está viendo por Facebook. Juan Monita, un saludo para él. Dice, en Chile falta educación cívica para los políticos y también para los ciudadanos. Lorena Coliboro, grande los muralistas. Cristiano Taiza, los consejos locales de educación es solo un cambio de sostenedor del mismo sistema de financiamiento, con el mismo sistema de financiamiento. Marisol Zúñiga dice, es pandemia, pero manejada erráticamente, Mabel. Como primera línea, los que instan a que no es pandemia nos llenan los hospitales de gente. Bueno, ahí hay otras opiniones más que vamos a ir leyendo en el transcurso de esta conversación. Yo quería instarlos también a consultarles que todos los conceptos que ahora hemos revisado y que se visualizan al día de hoy, lo más seguro es que estarán presentes en la discusión de la nueva constitución que comenzaremos a construir dentro de poco. Y que pretendemos que este sea el resultado de un proceso, ojalá el más representativo, que represente al máximo de los chilenos y chilenas. En la opinión de ustedes, una pregunta para los tres. ¿Cómo vislumbran este proceso en el futuro inmediato? Ustedes ya han tocado en parte el tema de la nueva constitución, pero me gustaría que profundizaran un poco más. ¿Cómo mire, yo doy por hecho que la prueba va a ganar lejos. O sea, hoy día hasta grandes sectores de la derecha. Podemos votar. Pero ¿qué pasa después? Porque en definitiva el tema de los 2/3, el tema va a ser un tema complicado, conformar primero esta, ¿cómo se llama?, convención constitucional. Vamos a ver la composición a la que se va a llevar al final. Existe un tema de paridad de género, hay algunas cuotas para nuestros pueblos originarios, pero en definitiva, además es un proceso nuevo que prácticamente en la historia de Chile no se había visto nunca. Siempre las constituciones estaban construidas y redactadas por la élite. Es un proceso interesante, importante, que está dentro de un periodo lamentablemente de un proceso de pandemia, también salpicado con algunas elecciones que vienen pronto también. O sea, es un proceso que va a estar bastante conflictuado y ojalá que el resultado que obtengamos primero de este plebiscito y después, posteriormente, la conformación de la ¿cómo se llama? Asamblea Constitucional, no sé, ¿cómo se llama? Ya,
Me ¿Asamblea confundí. constituyente o convención constituyente? Convención constitucional. Claro, eso. Entonces, en definitiva, ahí hay complejidades. Mabel, para que sigas tú con la línea que estabas planteando, pero ya más centrado en esto, en el futuro próximo que se nos viene encima, en el escenario ya de construir esta convención, en definitiva, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven desde el mundo de los gremios, de los trabajadores? Ya, primero quiero hacer una aclaración. El virus existe y mata a nuestra gente, está matando a nuestra gente. Y hay que cuidarse. Eso lo quiero hacer por la compañera que hizo el comentario. Lo que yo digo es que en Chile no se han generado las condiciones para poder protegernos. Lo que están haciendo y han hecho repetida y sistemáticamente es generar solo control social, que es muy distinto. Nos estamos enfermando igual. Entonces, era esa aclaración primero. Entonces, para ellos no es pandemia, para ellos es control social. No hay una definición sanitaria, sino que hay una definición ideológica y política detrás de las medidas que han tomado. Y respecto a la pregunta en concreto, mira, es bien complejo porque es bien líquido el escenario político. Todas estas situaciones son muy complejas y muy confusas también. Incluso hay compañeros que levantan carteles que dicen voto apruebo y el voto convención constituyente. La palabra es convención constitucional. Y lo que hoy día existe es un plebiscito para un cambio constitucional. La Asamblea Constituyente no es opción. Es más, hay dos papeletas, es decir, alguien puede marcar rechazo, pero igual puede marcar convención mixta. Y por tanto podría ganar la convención mixta, ¿no? Entonces, por eso hay que ir y votar convención constitucional, para que no gane la mixta. Entonces, pero también hay algunos que quieren marcar AC, hay otros que quieren poner una tercera papelita, porque precisamente la opción asamblea constituyente no está. Entonces, hay gremios que están por marcar AC, hay gremios que están por la tercera papeleta, hay gremios que están por no votar en la segunda papeleta. Hay organizaciones que no saben todavía, no lo han resuelto. La verdad es que es bien confuso y uno tiene que transparentar y ir de cara al pueblo chileno diciendo sí, porque nos pusieron en un zapato chino, porque esa no fue la demanda del pueblo chileno. La demanda del pueblo chileno, escrita en todas las paredes con murales preciosos, era asamblea constituyente. Y te recuerdo que nunca hemos tenido una asamblea constituyente. El año 25, la constitución del 25, que partió con la idea de una asamblea constituyente, terminó siendo reprimida, ¿verdad? Y finalmente los poderes fácticos de este país terminaron haciendo una constitución a la medida también de los poderosos, que fue modificándose con la presión popular, etc. Por eso digo que yo creo en los procesos históricos. Creo, y lo dijo Longueira, no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Longueira. Longueira dijo que habían varias formas de mantener este tema. Primero estaba el hecho de que podía ganar la convención mixta. Después que, de acuerdo a la tremenda dispersión de la oposición, dijo él, gracias a la tremenda dispersión de la oposición, seguramente ellos van a llevar 4 o 5 listas de convenciones constitucionales, y nosotros vamos a llevar una. Entonces, nunca ellos van a alcanzar los 3 tercios que se requieren para poder generar cualquier cambio al interior. No, pero acuérdate que tienen algunos amarres, ¿verdad? Hay amarres, porque la ley 21.200 establece algunos amarres, sobre todo lo que tiene que ver con tratados internacionales. Entonces, en esa repartija, ¿verdad?, de votos, Longueira decía, nosotros vamos ganando, y por último hay un plebiscito de salida. Entonces, no estamos tan perdidos, dijo. No estamos tan perdidos. Entonces, cuando Longueira, cuando alguien de derecha dice eso, ¿qué le queda al pueblo chileno? Cuando alguien que ha defendido incansablemente esta constitución que nos niega los derechos, entonces uno tiene que entender que tiene que ser al revés. Y allí está el llamado a las fuerzas progresistas, a los partidos políticos, a que abandonen sus lógicas hegemónicas por una vez, y entiendan que se requiere avanzar
para poder tener mayoría en esa convención constitucional, mayoría que esté dispuesta al cambio constitucional, porque la derecha no quiere cambiar la constitución. Entonces, eso por un lado, pero trabajar eso y empujar eso va a depender también de la fuerza que pongamos nosotros y nosotras, las fuerzas sociales, los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores, los territorios, las feministas, ¿verdad? Los ambientalistas, los activistas sociales, en la medida en que nosotros empujemos el carro para generar la presión suficiente y tener allí el espacio que queremos, y al mismo tiempo reactivar los cabildos, empezar a levantar nuestra propuesta. Lo que el Eduardo dijo hace un rato, eso es una propuesta súper concreta de cambio a la Constitución, y tiene que traducirse en un documento que quien quiera ir de candidato a la Convención Constitucional debe ser capaz de comprometerse con esa propuesta, ¿verdad?, de los vecinos y vecinas de Valparaíso. Ese proceso constituyente es nuestro. El proceso constituyente de levantar, y yo en ese confío más que en el otro. Yo creo que si nosotros somos capaces de organizarnos, de articularnos, de generar los espacios necesarios para hacer la discusión y toda la demanda, convertirla en una propuesta, ¿verdad?, y toda esa demanda convertirla en un documento que empuje, que nos lleve y con el que hagamos presión también en las calles, yo creo que vamos a poder correr los cercos. Y lo último que quiero decir es que aun cuando corramos todos los cercos de la Convención Constitucional, aun cuando escribamos la mejor y la más bella constitución política, si nos soltamos de las manos, nos va a pasar lo que le está pasando a Ecuador, por ejemplo. Pueden escribir la más bella de las constituciones, pero si no la defienden, la clase dominante siempre tiene la forma de reconvertirse para poder satisfacer sus intereses. Entonces, la organización popular, la organización social, la organización de la clase debe mantenerse. Gracias, Mabel. ¿Y tú, Mono? ¿Qué opinión hay? La Mabel tiró hartos lineamientos. Antes decíamos tiró la línea. Le saco el sombrero. No, tiene muy clara la película, incluso muy clara, me encantó. ¿Y alguna opinión tuya así al respecto de lo que se ha Creo planteado? que, junto con estar de acuerdo totalmente con la compañera Mabel, creo que el ciudadano tiene que, como ella dice, no soltarnos las manos, sino que apretarlas y unirlos más. Estoy hablando de unidad. ¿Para qué? Para enfrentar justamente a la derecha, porque no va a ser fácil, como no ha sido fácil ninguno de los cambios en nuestro país, siempre han sido reprimidos. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, que el ciudadano sea protagonista del quehacer político, ¿ah? Y de las tomas de las decisiones, del control político y el control de las Fuerzas Armadas, que se mandan solas y que hacen todas las expresiones del poder económico. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, aquí la Constitución en los contenidos es donde nosotros ahora tenemos que pelear. O sea, una cosa es el apruebo, lo segundo es la convención constituyente, y de ahí luchar para que el contenido de la Constitución refleje los anhelos, digamos, populares de fundar un país justo. ¿Me entiendes? En la cultura, en la economía, que sea de todos nosotros, que hablemos en plural, no en ese egoísmo individualista que el neoliberalismo ha impuesto en nuestro país como valores culturales. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, creo que estos movimientos sociales son las expresiones justamente de cómo de alguna manera el descontento, todas cosas fueron sensibilizando, digamos, y perdiéndole el miedo, digamos, a estas represiones. Y estoy de acuerdo con la compañera Mabel en el sentido también de que hay que estar siempre alertas, no solo en la unidad, sino que en no soltarnos las manos, en el sentido de que la derecha siempre busca la forma de acomodar a sus intereses todas las cosas, y atrae o neutraliza de alguna manera también muchas veces a ciertas fuerzas sociales o movimientos o partidos que de alguna manera los controlan y hacen todas las cosas en la medida de lo posible. Y las correlaciones de fuerza las van dando vueltas para sus intereses.
Entonces, de alguna manera, creo que, mira, en eso la compañera la escuché con mucha atención porque tiene la película muy clara para decirlo y para marcar terreno y línea, ¿ya? Así que le saco el sombrero a la compañera. Mira, Mabel, ¿viste? Desde Italia. Marcando ahí. Desde Italia. No, muy, muy clara, la felicito. Me encantó. Gracias, compañero. Oye, Eduardo, ¿y tú? Supongo que has escuchado atentamente las palabras tanto de Mabel como del mono. ¿Tu opinión al respecto? Mira, me voy con la pregunta tuya de antes que hablara Mabel, y el escenario es bien complejo después del plebiscito. Es bien complejo. Pero, mira, ¿tú sabes por qué tenemos a este presidente que tenemos? Eso pasa porque la élite apoya la causa. Si nosotros queremos que gane la prueba, si queremos que gane la convención constituyente, lo que tenemos que hacer nosotros es un llamado a toda la gente a que vaya a votar. Porque nosotros no sacamos nada cuando andar escribiendo las paredes, apruebo, convención constituyente, y cuando llega el día de las votaciones nos quedamos en la casa. Este es como la típica, la del, escucha, no quiero decirlo de esta manera, va a sonar súper fea, pero es como la típica del pobre flojo, que no hace nada, pero quiere que se lo den todo gratis. Entonces nosotros, si queremos lograr un cambio, tenemos que ir por ese cambio. Nosotros tenemos que apoyar la causa. Ahora, y me sumo a las palabras de Mabel, después de eso hay que estar ahí, con las antenas bien paraditas y atentos y a defender, porque estos tipos son capaces de hacer cualquier cosa y a nosotros, como nos mantienen tan ocupados, como le dije ante todo eso, nos pillan volando bajo y ¡pum! De nuevo nos hicieron pedir. No sacamos nada con luchar todo este tiempo para que en cosas de minutos estos locos hagan lo que quieran con nosotros nuevamente. Y esto es lo que está pasando. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, eso es lo que tenemos que hacer, un llamado más que nada. Y lo otro, existe tan poca información, existe tan poca educación con respecto a qué significa una cosa con la otra. Y el miedo que de repente da es que la gente vaya más o menos desinformada y vaya a hacer cualquier tontera, que es lo que no queremos que pase. Entonces, nadie se ha preocupado de eso, de dar unas clases cívicas con respecto a qué se dice por apruebo, qué se dice por rechazo, qué se dice por la convención mixta o por la convención constituyente. Y eso es lo que en este corto plazo que nos queda, sería importante que eso ya empezara a circular, cosa que la gente fuera informada a votar en octubre, que nos queda tan poco tiempo. Si queremos cambio, tenemos que empezar desde ahí también. Oye, este es un programa centrado acá en Valparaíso. Me gustaría llevarlos a nuestra ciudad, pese que el mono vive en Santiago, pero ha visitado hartas veces Valparaíso y se solaza muchas veces con la expresión muralista que hay en nuestros muros fundamentalmente, que algunos son de buena calidad y otros, por favor, eso tenemos que ser, la verdad, que bastante críticos al respecto. Hay tremendos desafíos para Valparaíso. Yo en la introducción que hacía en un principio hablaba de la precariedad que nuestra ciudad está viviendo en general, y hace mucho tiempo esto se viene trasladando y lamentablemente no hemos tenido las condiciones adecuadas para revertir esta situación. Dentro de los derechos sociales que serían fundamentales implementar o sea, en todo Chile en general, pero quiero concentrarlo en Valparaíso. Ustedes que viven, que respiran, que trabajan, que tienen sus actividades, su residencia en Valparaíso, principalmente la Mabel y el Eduardo, ¿cómo visualizan el tema de todo este proceso que estamos viviendo en nuestra ciudad? Yo sé que ustedes son porteños de corazón, la Mabel no es tan guandrina, pero no importa. Súper guanderina. Pero el Lalo sí. Y bueno, y también abrir la opinión al mono, cómo nos ven desde Santiago, y también con la experiencia que él ha tenido también recorriendo las calles de nuestra ciudad. Centrémonos hoy día en conversar de Valparaíso. Esto para ir terminando ya, o sea, nos queda bastante poco tiempo, y ser bien acotados, pero en el fondo transformar todo lo que hemos discutido en los grandes temas que mueven a nuestro país, concentrémonos en nuestra ciudad.
Eduardo, para seguir contigo, ¿qué te gustaría? ¿Cuáles serían tus prioridades? Yo voy a contar algo del Eduardo. El Eduardo está tomando seriamente la decisión de presentarse a candidato a concejal por Valparaíso, que creo que sería sumamente importante, ojalá que pudiera salir para tener representación de los vecinos de nuestro cerro. Creo que está dando un paso importante, bueno, y apoyarlo en este gran derrotero que está tratando de desarrollar. Y mucha fuerza, Eduardo, en esa aventura, que es realmente una aventura, pero que habla muy bien de ti, porque en el fondo las veces que hemos conversado, tú tienes ideas, tienes proyectos para nuestra ciudad que me gustaría que hoy día las pudieras desarrollar también en este conversatorio. Mira, Claudio, tú sabes cómo reacciono yo al momento de defender cualquier tipo de trabajo. Yo, mi rabia que los vecinos expresan en uno, tú sabes que yo la expreso también a donde me presento, porque siento así que aquí Valparaíso en general ha sido muy dejado de lado. Tengo unos sentimientos encontrados con respecto a cómo se ha estado llevando la ciudad en general. Vamos, alguien lo dijo recién por ahí, después de esto, de la pandemia y todo lo demás, se viene una crisis enorme en Valparaíso, una crisis enorme. Se siente, se huele esa crisis. Entonces, re preocupante, es muy preocupante. Considero que se tomó la rienda de la ciudad, tiene una planificación. Entonces, eso es lo otro, que no se puede estar improvisando. Entonces, hay muchos puntos, Claudio, que faltarían horas y horas para poder tocarlos, pero esperemos que el día de mañana la situación en nuestra ciudad, Valparaíso, cambie, porque estamos viviendo no solamente por esto de la pandemia y el estallido, sino que desde hace ya hasta rato que estoy viendo que nuestra ciudad no dejó de ser la ciudad patrimonio que nosotros tanto queríamos. La ciudad de que todos hablaban, todos tenían ganas de ir a conocer. Ahora Valparaíso, lamentablemente, es una ciudad más y cada vez pierde más protagonismo a nivel nacional. Yo, harto tiempo de mi juventud la pasé en Santiago, al sur de Santiago, de trabajar los veranos y todo lo demás, y todos querían conocer Valparaíso, y ahora Valparaíso ya no es lo que uno les comentaba. Oh, yo bajo el centro, bajo el tanque, la playa, no sé, los lugares, ya no hay lugares, como antes tocamos el tema, no hay lugares verdes. Ya Valparaíso totalmente destruido, está, además de empobrecido, está en ruina. Y eso es lo que más, porque, y eso va a ser un trabajo para el que venga a hacerse cargo de la ciudad, un trabajo que lo tiene muy cuesta arriba. Y lo peor de todo en esto, que lo que más nosotros reclamamos los dirigentes sociales, los territoriales, como los dirigentes de juntas de vecinos, es que nunca se trabajó con las juntas de vecinos, con lo que saben lo que pasa en cada rincón de nuestro barrio. O sea, ni siquiera eso se ha tomado en cuenta. Entonces son varios puntos, son en estos momentos así como que si yo sigo, me voy a ofuscar y voy a pescar a mi hijo y le voy a agarrar la palo. Nunca Pero tan violento, claro, compañero. no, pero es así la cosa. Y por lo mismo pienso que la decisión ya está tomada. Lo mejor de todo, que en esta decisión que he tomado, Claudio, siento el respaldo de mucha gente, el más importante, de mi señora y de mi familia. Entonces, de ahí yo pienso que el trabajo puede hacerse un poco mucho más de como nosotros lo hacemos como dirigentes sociales. Gracias, Eduardo. Oye, Mabel, para que hablemos los porteños y después le damos paso al mono. Sí, pues que yo escucho al Eduardo y empatizo profundamente con lo que él siente y piensa, porque
tal vez para otra gente no sea tan complejo, pero además los porteños y las porteñas amamos nuestra ciudad, entonces es como un dolor en el pecho, en el corazón. Y sí, es bien complejo, pero primero felicitar, yo felicito siempre, la gente piensa que otros deben hacer las cosas, que va a venir un Mesías, un líder, alguien y nos va a resolver. No, uno tiene que atreverse si uno cree en algo, tiene que atreverse a disputarlo con todo y a jugársela con todo, por eso es lo que cree. Por mucho tiempo nos han hecho creer que intelectualmente, que políticamente, solo algunos saben. Entonces, el resto que no hable, no opine, no es capaz, no tiene capacidad. Eso es muy distinto a lo que ocurría en los años 70, cuando una suplementera llegó a ser ministra, por ejemplo. Entonces, porque había un valor respecto de la convicción y de las ganas que tenía la gente de hacer, la gente común, la gente de pueblo, de hacer las cosas. Esta clase política nos ha hecho creer que solo ellos pueden tener la posibilidad de ser candidatos y decidir por nosotros y nosotras. Así que lo primero es felicitarte, Eduardo, por esa decisión valiente, porque es una decisión valiente. Y lo segundo es decir que es triste, pues triste porque hemos tenido una historia en Valparaíso de autoridades, primero algunas muy corruptas, otras muy ineficientes, ¿verdad? Pero lo más doloroso es que hubo un trabajo, nosotros participamos, bueno, el Claudio, más que yo incluso, en un proceso de mucho tiempo, donde se levantó una propuesta, un proyecto, una propuesta para Valparaíso que surgió de las organizaciones sociales y ciudadanas. Nos reuníamos, me acuerdo, en el Liceo 2, en el Eduardo Labarra, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, a debatir, a discutir, y salieron programas en educación, en salud, en vivienda, en una serie de materias como un proyecto ciudadano, transversal. Había moros y cristianos detrás de eso. Un proyecto, se juntaban cientos de personas a debatir en un programa de gobierno local. Y confiamos en que ese programa de gobierno local se iba a ejecutar, y no se ha ejecutado. Y eso nos frustra, nos duele, y eso genera divisiones, y eso genera que nos peleemos entre nosotros y nosotras. Sin duda, eso ha generado mucho problema, mucho conflicto, mucho roce y mucha frustración, y a la gente le cuesta volver a creer. Pero yo creo que hay que insistir en estas cosas que tienen que ver con cómo nos pensamos la ciudad, con lo que tú mismo decías, Eduardo, con que nosotros queremos construir comunidad, hay que generar políticas. Además, a propósito de las definiciones de políticas públicas y descentralización efectiva, los gobiernos locales deben tener poder económico también. O sea, no puede ser que la descentralización sea solo administrativa. Tiene que ser también en términos económicos, porque se requieren platas para desarrollar las distintas iniciativas. Necesitamos que se termine, por ejemplo, el tema del financiamiento, del autofinanciamiento universitario. Esta es una ciudad con universidades, y necesitamos que las universidades, en vez de competir entre sí para poder sostenerse, ¿verdad?, puedan desarrollar y poner a la academia al servicio de los grandes proyectos de la ciudad. Necesitamos que el puerto tribute en Valparaíso. Para eso necesitamos modificar también la Constitución. Entonces, necesitamos que las políticas de vivienda del Serviu, del MIMBU, ¿verdad?, sean en función de espacios comunitarios reales que consideren las lógicas de cerro. No puede ser que el tema de la propiedad se ponga por encima del derecho a la vivienda, y por eso mucha gente que se ve siniestrada en los incendios, por ejemplo, no puede acceder a vivienda porque no tiene título de dominio.
Entonces, eso no puede ocurrir que los cerros no se legisle y no se desarrollen políticas económicas para poder hacer los cortafuegos en las quebradas y terminar con el tema de los incendios. No puede ser que no exista reforestación y se eliminen los pinos y los eucaliptos y podamos volver a tener, ¿verdad?, plantaciones y bosques nativos. O bosques distintos a estos que son altamente incendiarios, ¿verdad? Bueno, hay un sinfín de situaciones que se necesita un cambio constitucional para ella, que se necesita una lógica de administración y financiamiento muy potente, que se necesitan otras lógicas, porque los consejos locales de educación que tiene que administrar el municipio de Valparaíso no los define el municipio, ¿verdad? Los define el Ministerio de Educación. Entonces, esas cosas son de centralidad, pero hay otras cosas que tienen que ver con la voluntad política para avanzar, lograr participación de todos los vecinos y vecinas, que se requieren situaciones mucho más, más simples, más sencillas, que solo requieren de voluntad política de la autoridad, de compromiso de la autoridad con nuestra ciudad, que desgraciadamente no lo hemos tenido. Y eso significa que tenemos que seguir buscando hasta que encontremos, incansablemente, hasta que encontremos el mejor gobierno local que podamos tener. Gracias, Mabel. Oye, Mono, como para ir cerrando, tu visión de lo que decía, vos tú vives Ojo, yo no soy estás en santiaguino, Italia, pienso como santiaguino, ¿eh? pero siempre bienvenida. Sí. No, pero yo quiero, mira, sobre Valparaíso es súper interesante una cosa. He trabajado harto en Valparaíso, en cine, por ejemplo, hicimos como 2 o 3 películas, conocí el Roland Bar, el American Bar, en la Plaza Sotomayor, la aprobación Santa Ana, antes de que se estructurara, o sea, muchos años, Valparaíso uno lo tiene marcado, incluso más, pintando, ahora mismo, en unos meses más, el próximo mes voy a estar pintando con el INTI de Valparaíso, que vive en Barcelona, y Valparaíso lo lleva en el corazón, o sea, no estoy hablando por él. Y siempre hablamos sobre ese tema, o sea, Valparaíso tiene algo muy especial, que tiene que ver una identidad, que tiene una característica, ¿ya? Ahora, lo que quería referirme era lo siguiente. Estamos hablando de la nueva Constitución, pero creo que también deberíamos empezar desde ahí a pensar en cómo nos vamos a una forma de Estado distinta. El federado será eso. Chile es muy largo y además tiene particularidades del norte y del sur muy distintas. Entonces, por lo tanto, hay realidades territoriales que son diferentes. Y para cada de esos lugares necesitamos también tener una estructura distinta. O a lo mejor la misma, pero que cada uno se autogobierne en esos sectores, en esas zonas. O sea, descentralizar el Estado. O sea, en ese sentido, o sea, Valparaíso tiene identidad, una identidad muy particular. Entonces, por lo tanto, ese es un punto que quiero tocar, o sea, cómo vamos a cambiar también la Constitución, pero también cómo a darle una forma de Estado distinta. Y lo otro es muy importante, es cómo nosotros nos damos o levantamos la autoestima de la población en el sentido de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y para dónde vamos. Muchas veces esto del virus, la pandemia, la pobreza, el cerco, la censura, la mordaza que se nos pone, o que el mismo virus nos ha acercado a la pobreza, ¿ya? La precariedad de los empleos, la cesantía que se ha aumentado, la falta de protección sanitaria con respecto, digamos, al virus, etc. ¿Quiénes son los que más están pagando la situación? El sector más pobre, más vulnerable. Entonces, por lo tanto, de alguna manera también nosotros estamos con la autoestima muy baja. Cuando yo hablo de pintar en la calle, hacer murales, de hacer cosas, etc., también tiene que ver cómo nosotros nos apropiamos de nuestro espacio público, pero también no estamos hablando de decorarlo ni de embellecerlo, sino que de dialogar, de conversar. Las calles son nuestros patios de las casas. Entonces, por lo tanto, Valparaíso tiene esa identidad. Es verdad que ha sido abandonado, ha sido abusado prácticamente en ese sentido. Entonces, de alguna manera, yo, por ejemplo, lo que dice la compañera, lo que dice el compañero, pucha, los felicito porque están luchando por la identidad y por su espacio territorial con conocimiento de causa. Los políticos o la cúpula política, aunque incluso están en Valparaíso con el Congreso, no ven Valparaíso y no lo ven. Ellos se ven a sí mismos. Aquí, en los espacios territoriales, el estallido social es porque nos estamos viendo y nutriendo entre nosotros mismos.
Y entonces de eso es lo que se trata. ¿Ya? Gracias, Mono. Oye, voy a leer unos par de saludos y comentarios. Pati Cortés dice, querido Mono González, siempre tan claro y directo, quiero tu mano paloma, con el apruebo, nosotros la pintamos. Ahí hay un compromiso. Sí, sí. La vamos a hacer. Mañana, la hago mañana y la vamos a subir a las redes. Eso, que ya se cumple el compromiso. Oye, Mauricio Reyes, efectivamente, lo que más preocupa es que el mundo social no estará representado como corresponde. Solo la unidad y la movilización puede permitir que realmente salga una buena constitución. Claudia Fuentealba, saludos al señor González desde Valparaíso. Carmen Figueroa dice, los movimientos sociales deben estar presentes y ser uno de los ejes principales en la nueva constitución. Astrid Oyarzún, hay que recuperar la confianza y reinterpretar la política. Con esto ya estamos cerrando un día, un conversatorio bastante entretenido, bastante con varios elementos a considerar y a trabajar en el futuro. No quiero dejar pasar esta oportunidad para dar un abrazo a todas las compañeras y compañeros que llevan muy dentro a nuestro cantautor Víctor Jara, que un día como hoy, hace 47 años, fue asesinado en el Estadio Chile, hoy el Estadio Víctor Jara. No sé si el Mono quería decir algo. No, justamente lo de Víctor Jara, ¿ya? O sea, incluso justicia, digamos, por todos los detenidos desaparecidos y justicia por los presos políticos que son del estallido. Gracias, Mono. Bueno, y con estas palabras, dejar los invitados para el próximo conversatorio, que es el próximo miércoles. El tema a tratar es Constitución y el derecho a la vivienda, un tema sumamente importante también en estos derechos sociales que estamos discutiendo justamente hoy día. Oye, quiero dejarlos a ustedes con las últimas palabras para cerrar, los agradecimientos, si tienen algo que agradecer de este conversatorio, y yo creo que sí, pero en definitiva, ir cerrando y dejarlos invitados a que sigan participando con nosotros en los conversatorios que tenemos todos los miércoles, a esta misma hora, a las 19 horas. Son varios temas que están relacionados, como les decía al principio, con el tema constituyente, y vamos a terminar ahí en vísperas de octubre, a puertas del plebiscito, con el último capítulo, que van a tratar temas tan interesantes como los que vimos hoy día. Te dejo a ti, Mono, darte las gracias por tu participación. Yo sé que en Italia hoy día, bueno, hasta ahora deben ser la 1:30 aproximadamente. Ojalá que no te hayamos desvelado. No, que va, me desvelo todas las noches, porque hasta ahora me comunico con Chile. Ya, y te dejo ahora con las últimas palabras de despedida. Mira, quiero agradecerles primero por estar en Chile con ustedes y quiero informarles, digamos, de que en octubre, en el momento que se esté realizando el plebiscito, el 24 de octubre, empezamos a pintar un mural muy grande con el retrato de Allende en Nápoles. O sea, con uno de los grafiteros más importantes que hay en el mundo en estos momentos, que vamos a hacer un mural compartido y vamos a instalar en vísperas y empezamos el 24 de octubre a pintar este retrato de Allende. Entonces vamos a estar informándolo, ¿ya? O sea, como un homenaje al plebiscito, a la memoria, a los 50 años, digamos, de lo que fue su gobierno y donde se abrieron las anchas, para ir abriendo las anchas Alameda. Así que muchas gracias por permitirme estar con ustedes en Chile y en Valparaíso. Gracias, Mono. Muchas gracias a ti por haber participado y haber aceptado esta invitación a participar de este conversatorio. Eduardo, las últimas palabras para ir cerrando. Solamente agradecer el espacio, Claudio, y invitar a la gente a que vaya a votar en octubre, solamente eso. Y que apoyen la causa del apruebo, porque si no hacemos eso, vamos a seguir estando debajo de una constitución elaborada entre 4 paredes, entre 2 personas. Entonces eso, agradecer, un saludo a Mabel, un gusto haberlo conocido, igual que al hombre ahí, al Mono González, y nos vamos a estar volviendo a ver, pues, Claudio y nosotros. Seguro. Por ahí espero que me apoyen en la campaña. Espero que me apoyen en la campaña. Ahí estaremos, compañero. Gracias. El Lalo Cueto, siempre ahí con la cosa por debajo. Oye, y Mabel,
agradecerte también la participación. Yo sé que estás súper cansada de ser la 10ª reunión que tienen en el día. Más No, encima por pero, Zoom se alargan todas las reuniones. Hoy día nosotros tuvimos no, un pero consejo siempre, de 6 horas, así que comprendo sí, tu... la virtualidad nos tiene a todos medio trastornados, además que el teletrabajo es una forma de explotación muy brutal. Pero siempre es un gusto y además un placer el poder conversar y compartir con compañeros, compañeras, ¿verdad? En distintos espacios que nos sentimos iguales, que nos sentimos tan conectados, ¿verdad? Y qué bueno que la virtualidad nos permita esto. Yo siento no solo un placer, sino que para mí es un honor también el poder estar con el Mono González, con su historia, ¿verdad? Esos murales que vimos desde muy niños y que hoy día se siguen pintando. Me parece maravilloso lo que se está haciendo, que en cualquier parte del mundo siga levantando las mismas apuestas, las mismas propuestas, y siga con la misma historia, ¿verdad? Hasta el final. Y por supuesto con dirigentes vecinales nuevos, jóvenes. Eso además, por lo menos para mí, es tremendamente esperanzador. Eso significa que Víctor Jara no murió en vano. Cuando hay gente joven que se atreve, que se levanta, que sigue resignificando los sueños que él tuvo, no fue en vano, no fue en vano. Y bueno, y agradecer a Claudio, el Movimiento Valparaíso Ciudadano, por ser tan perseverante, tan insistente en querer darle una fórmula distinta a este puerto que todos amamos. Así que bueno, abrazos y voy a cerrar con la frase a propósito de que tenemos que saltar todos los torniquetes que nos quieran poner. Voy a terminar con la frase a propósito de los 50 años, ¿verdad?, de Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Para dejarla grabada a fuego. Oye, con esto ya nos despedimos, agradecerle a todos ustedes, un saludo a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando por las redes sociales. Y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad, ojalá que sea caminando en las calles, podernos darnos los abrazos que corresponden, los besos que corresponden muchas veces, que hoy día nos han privado incluso de aquello, o en un auto, el autocuidado también es importante en estos aspectos. Bueno, démonos un abrazo virtual ahora y un saludo para todos, especialmente para ustedes y que hayan aceptado esta invitación. Gracias. Apruebo, 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 apruebo. Aprueba ahí. Apruebo, apruebo. Wander. Muchas gracias. Gracias, Mono. Nos Muchas encontraremos gracias. ahí, Mono. Chao, Lalo. Chao, Mabel. Muchas gracias. Chaito, Chao, chaito. muchas gracias. Chao, Fuera, gracias. fuera, fuera, fuera.